screen, share screen. Recuerda que si hay preguntas las pongan al final o en el chat. Ahí está, ¿se ve? Me imagino. Sí, se ve. Sí, se ve. Ahí está, bueno, lo vamos a dejar eso ahí. Bien, entonces, los juimos dijera el hueso. Bien, vamos a ver entonces esto que sale, el título que sale ahí. Voy a sacar de aquí ahí está, el puntero láser, laser pointer. Ahí está, el trombosis y vacuna, entonces la fisiopatología. Bueno, partimos con un resumen relativamente corto y rápido de la fisiopatología de la enfermedad que ocasiona el coronavirus, digamos, el COVID, la enfermedad COVID del SARS-2. Y que, como sabemos, penetra a través de los receptores AC2, ayudado por la proteasa de serina TBRS, que facilita la fusión de la membrana que tiene el virus, ¿no es cierto?, en su superficie, una vez que se une al AC2, y por lo tanto facilita la penetración del virus. Ahora, el efecto que tiene el virus, como sale aquí, son 4. Uno, primero, un efecto directo citotóxico, en que va a producir un daño celular y la destrucción de la célula al llenarse la célula de virus que se han multiplicado, la rompe y la destruye. En segundo, tenemos la disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que sale acá, porque el AC2, esta exoenzima, va siendo degradado una vez que penetra hacia el interior de la célula y disminuye, por lo tanto, su expresión, y predomina la AC1, que genera entonces angiotensina 2 y facilita el proceso inflamatorio, destrucción, vasoconstricción, aumenta la presión arterial incluso, y el daño tisular. En tercer lugar está el daño que produce a nivel endotelial el virus al infectar la misma célula endotelial, provocando la endotelitis, esta endotelitis y destrucción de endotelio, y además endotelitis en los que no se han eliminado, digamos, y genera, por lo tanto, causante del proceso de trombosis fundamentalmente intravascular, ayudado por la netosis que se genera cuando el virus penetra la sangre, y es entonces la netosis que facilita así o trata de facilitar la captura de estos virus que andan circulando y ser fagocitados, eliminados. Y finalmente está de la disregulación inmune que genera el virus en la primera etapa, los primeros 6-7 días, que son la época, digamos, el tiempo en que se está multiplicando el virus activamente, y que inhibe la respuesta inmune del huésped a objeto de facilitar la infección viral. Ahora, como hablábamos de la lesión que provoca el endotelio, sobre todo las lesiones endoteliales, es lo que va a provocar las trombosis en distintos órganos: trombosis venosa profunda, trombosis pulmonar, ¿no es cierto?, tromboembolismo pulmonar, o trombosis directa pulmonar también, infarto al miocardio que puede provocar, e incluso accidente vascular cerebral trombótico isquémico. Bueno, ¿cuáles son? Esto lo vimos la otra vez, pero vamos a revisar brevemente los tipos de vacunas, que en realidad tenemos vacunas de primera, segunda y tercera generación, y recordar que las vacunas no previenen la infección, sino que lo que hacen es que al infectarse la persona tenga un cuadro asintomático, no lo tenga, o sea un cuadro leve, y no llegue por lo tanto a la UCI, a la muerte, dependiendo del cuadro clínico. La vacuna de primera generación, en que se toma todo el virus, o toda la bacteria, o todo el agente infeccioso completo, que puede estar vivo, atenuado, o muerto, sencillamente, inactivado o vivo, atenuado, y que se inyecta directamente, entonces se administra al paciente, que por ejemplo en el caso de la Sinovac le ocurre esto. Las vacunas de segunda generación son secciones, partículas o subunidades del virus, que son entonces administradas dentro del vehículo que constituye la vacuna. Y finalmente, la de tercera generación, que están en base a material genético o ácidos nucleicos, en que se toma directamente el gen del agente infeccioso, y ya sea a través de un proceso, ya sea RNA mensajero o de DNA, se induce la respuesta inmune del paciente a través de la vacuna. Entonces, lo que vamos a revisar ahora son las vacunas de
tercera generación que producen, que van a producir este problema de trombosis. En primer lugar, tengo acá la vacuna que se basa en el RNA mensajero, que actualmente que tenemos como representante a la Pfizer, que está aquí en Chile, y la Moderna. Ahora, actualmente, por lo menos hasta a comienzos de abril, por lo menos habían 75 a 80 millones de personas vacunadas con esta vacuna en el mundo. Enseguida tenemos la vacuna que se basa en el DNA, digamos que está la AstraZeneca Oxford y la Johnson Johnson y Janssen, ¿no es cierto? Que van a codificar el spike, la glicoproteína spike, pero dentro del DNA, ¿no es cierto? Usando como un vector, un adenovirus de chimpancé, en el caso de la AstraZeneca, que está obviamente modificado para que no se multiplique ni produzca infección. Y la Johnson Johnson, la otra, es que usa también un adenovirus, pero de tipo humano, que ocasiona un resfrío, pero está también modificado. Entonces, el vector aquí es adenovirus, ya sea de origen chimpancé o humano, y en el caso de la RNA mensajero, nanopartículas lipídicas que llevan encapsulada entonces la base nitrogenada. ¿A dónde van dirigidas estas vacunas? Fundamentalmente, el spike, ¿no es cierto? Fundamentalmente, la parte que más mutaciones tiene es la punta de este spike, por lo tanto, ahí no se eligió para elegir estas vacunas digamos, genética, sino que se eligió la parte de la base, de la S2, que es la que muta mucho menos, que es mucho más estable, y por eso que estas vacunas serían también, por lo tanto, tendrían actividad independiente de las mutaciones o variantes, como le llaman también, pero en el fondo son por las mutaciones, tendrían actividad porque no estarían dirigidas al lugar donde hay mayor mutación, que le da mayor infectividad, mayor posibilidad de infectar, pero no mutan tan fácil las que están en la base, de tal manera que están dirigidas las vacunas a esta zona del spike, y por lo tanto son, como se llama acá, una buena, digamos, impiden o sea, sirven para todas las nuevas variantes que estarían apareciendo, o mejor dicho, a los mutantes que están apareciendo. Sin embargo, a comienzos de febrero de este año, ¿cierto? Comienzo de febrero de este año, se pesquisaron varios casos de eventos trombóticos inusuales que se lo vieron en relación a pacientes que habían recibido la vacuna, especialmente la AstraZeneca Oxford, vieron que había una mayor generación de estos accidentes trombóticos. Junto con la trombosis había trombocitopenia, o sea, agentes trombóticos y trombocitopenia. Estas complicaciones ocurrían en menores de 60 años, menores de 55, 60 años, no en personas más de edad que habían recibido la vacuna. A abril, ahora a principios de este mes, ¿no es cierto?, abril 7, la Unión Europea había puesto de la AstraZeneca Oxford a 82 millones de personas se habían sido vacunadas. De estos 82 millones de personas en Alemania, el trabajo que vamos a revisar va a estar hecho en Alemania, junto con pacientes de Alemania, de Austria y Canadá. En Alemania, aproximadamente la cuarta parte de la población, que correspondería como a 20 millones de la población actual, habían recibido esta vacuna, y allí en Alemania pesquisaron 62 casos de trombosis venosa de senos cerebrales, trombosis de senos cerebrales venosos en 62 casos, y 24 casos que han trombosis en el territorio esplácnico, o sea, en el abdomen, ya sea en el abdomen, la esplénica, la vena porta, la mesentérica superior e inferior, y de los cuales habían ocurrido 18 casos fatales como consecuencia de esta trombosis. Más o menos el rango que se saca de acuerdo a esta estadística de 20 millones y estos 62 casos, sería unos 3 casos que ocurrirían por cada 1 millón de pacientes o de personas que reciben la vacuna AstraZeneca. Por su parte, Johnson Johnson ha vacunado a la fecha, o a principios de abril, 6,8 millones de personas, 7 millones, digamos, por decir algo, para redondearlo. Esto ocurre también en Europa, y de los cuales se describieron 6 casos con esta vacuna. Las dos son en base a DNA, como decíamos, y adenovirus, y con trombosis de senos venosos.
también ocurriendo lo mismo. Aquí, como hay menor cantidad de vacunados, el rango es 0,85, podríamos decir un caso por cada millón de habitantes. Bueno, los investigadores de la Universidad de Oxford, que es donde junto con la AstraZeneca hicieron esta vacuna AstraZeneca, examinaron la incidencia de trombosis cerebrales en pacientes desde enero de 2020 hasta marzo de 2021, que está publicado acá, o por lo menos en el New England Journal of Physicians First Watch. Y aproximadamente encontraron que 500.000 pacientes, nada que ver con la vacuna, habían diagnosticados con COVID, o sea, 500.000 pacientes que tuvieron la enfermedad del coronavirus actual de la pandemia, encontraron 39 eventos trombóticos de la enfermedad en 1 millón de habitantes. 2 semanas, lo encontraron 2 semanas después del diagnóstico. 2 semanas después del diagnóstico aparecieron estas complicaciones trombóticas, entonces en pacientes que estaban sufriendo de la enfermedad del coronavirus. La vacuna de la AstraZeneca DNA, según ellos, da 5 por 1 millón. Nosotros, perdón, habíamos calculado aquí, de acuerdo a esto, 3 por millón. Eso no puede entre 3 y 5 millones, 3 y 5 casos de coronavirus por 1 millón de habitantes. Por 1 millón de personas, perdón, que recibieron la vacuna, a diferencia de los casos que se producían directamente por la infección del virus. 500.000 personas aproximadamente que recibieron la primera dosis de RNA mensajero encontraron también que habían presentado 4,1 casos de trombosis en 1 millón, acá está el trabajo publicado, en 1 millón de personas que se le administró esta vacuna. 4,1, o sea, un poco se acercaba también a lo que había puesto la AstraZeneca. Pero claro que hay que considerar que la RNA mensajero debe llevar más de 100 millones de habitantes, 100 millones de personas o de pacientes, de personas que han recibido la vacuna, mucho más que la de AstraZeneca. Y lo compararon con la vacuna influenza, con 175.000 personas que habían recibido la vacuna influenza, y los que recibieron solo la vacuna influenza no tenían estas complicaciones o no presentan estas complicaciones trombóticas. Ahora, hay que recordar que la vacuna de influenza está hecha con virus vivos atenuados, ¿no es cierto? Pero también hay vacuna de influenza con virus vivos muertos, completos. Son vacunas de primera generación y que no han tenido entonces ningún problema. Bueno, en relación al caso de índice, caso índice se refiere al primer caso que se detectó que presentó trombosis posterior a la vacunación con AstraZeneca. Se trataba de una persona, una mujer de 49 años, que era sana, no tenía nada, antecedentes previos médicos, que trabajaba en el área de la salud y que después de la primera dosis de la AstraZeneca, en febrero, a mediados de febrero, recibe la primera dosis de AstraZeneca a mediados de febrero de 2021, que sería el día 0. 5 días después que recibe la vacuna, presentó fatiga, dolores musculares, dolor de cabeza, calofrío, fiebre, náusea, dolor, o molestia más bien epigástrica. Una parte alta del estómago, como le llaman también en la boca del estómago. Bueno, ¿qué comentario puede hacer de esto? De que la paciente presentó esto porque lo cual me estaba evidenciando que había una respuesta más o menos importante, ¿no es cierto?, del sistema inmune activado por la vacuna. Eso es lo que me está diciendo ahí nada más, que hubo una respuesta a la vacuna más o menos importante, o tal vez más fuerte que lo habitual. 5 días después, o sea, 10 días después que se vacunó, empeora esta sintomatología y se va al hospital local y es hospitalizada y se realizan test de laboratorio. Entre ellos, el primero, el nasofaringio, para detectar si hay una enfermedad del COVID, que salió negativo, o sea, estos síntomas no eran atribuibles entonces al coronavirus que estuviera infectando. Aquí salen los autores, son de Alemania, Canadá y Austria. Estos son los exámenes de laboratorio que presentó la paciente, que el día 10 que se hospitalizó en la mañana tempranito, y en la tarde se le tomaron exámenes, y la hemoglobina se anemizó dentro del día a la paciente, lo cual esto significa que probablemente podría estar sangrando en alguna parte
te está perdiendo sangre en alguna parte porque es muy rápida la bajada. O puede ser hemodilución, en fin, otras causas. Los recuentos de plaquetas sí estaban bajos, estaban bastante bajos, estaban en forma severa, bajo, 50.000, severamente disminuido el recuento plaquetario. El recuento de leucocitos estaba normal. El tiempo parcial de tromboplastina tisular estaba prolongado hasta el valor normal. Estaba normal inicialmente, pero en la tarde ya estaba prolongado. El tiempo de protrombina, que estaba también prolongado. ¿Cierto? Estas cosas, tanto estos dos exámenes de coagulación más la baja de plaqueta me está indicando que hay una coagulación intravascular diseminada, o por lo menos que hay una coagulopatía de consumo. El fibrinógeno está bastante bajo también, coagulopatía de consumo. El dímero D elevado. El valor normal de ese laboratorio, de ese hospital, menos de 0,5. Aquí tenemos 135 y después subió en la tarde a 142. O sea, durante el día fue generando esta coagulación intravascular que está dando. Había compromiso hepático por aumento de las transaminasas, ¿cierto? Con obstrucción o con algún compromiso también colestásico. Y la láctico deshidrogenasa también este valor estaba elevado, lo cual significa daño, ruptura o lesión, ruptura de células, ¿no es cierto? En este caso probablemente hepática o de otro tipo o de otro lugar. La proteína C reactiva, este valor normal, estaba elevada también. O sea, había un proceso inflamatorio con una coagulación intravascular diseminada que está resumido aquí, inflamación, una coagulopatía de consumo, o sea, coagulación intravascular diseminada, compromiso hepático, y había una lisis celular por el aumento de la LDH, lo que uno puede concluir de estos exámenes, y no era atribuible a la enfermedad del coronavirus. Los escáneres que se le hicieron mostró esto, defecto de llenamiento de la vena porta. Sí, perdón, aquí está el hígado normal, debería verse completo, sí, ¿cierto? Y acá se ve que está obstruido por algo, digamos, hay un defecto de llenamiento, de tal manera que hay una obstrucción de la vena portal. A nivel pulmonar habían émbolos pulmonares, ese es un émbolo pulmonar que vieron ahí. Acá se ve otro que se está formando, acá se ve bastante claro en este corte transversal, ahí está defecto de llenamiento, ahí también defecto de llenamiento de la pared. O sea, había compromiso trombótico de la porta y de los pulmones pulmonares. O sea, había una coagulación intravascular diseminada. ¿Qué tratamiento se le hizo? Se le administró concentrado de plaquetas porque estaban las plaquetas bajas. Y el paciente fue transferido entonces a un hospital de mayor complejidad terciario. Al llegar al hospital, el 10º día, ¿no es cierto? La paciente se quejaba de molestias epigástricas, pero que no era muy específica, pero molestia en la guatita, la molestia epigástrica. Tenía náuseas, pero fuera de eso se veía en buenas condiciones generales. La presión normal, la frecuencia cardíaca normal, la temperatura normal, sin fiebre, y el examen físico era normal, excepto por un moderado dolor epigástrico a la palpación. El tratamiento que se le dio, se le dieron antibióticos intravenosos, todo esto empírico, porque no había antecedentes concretos de infección, pero algo hay que hacer en ese momento, antibiótico intravenoso, se le dio analgésico por el dolor que tenía y, perdón, y enoxaparina, o sea, heparina bajo peso molecular, 4.000 unidades, que son en realidad una dosis profiláctica y no terapéutica, que teóricamente uno lo hubiera hecho si, considerando que tenía una coagulación intravascular diseminada. Los exámenes de laboratorio que se tomaron al día siguiente, el día 11, la hemoglobina siguió bajando, o sea, había hemorragia, siguió bajando de un día para otro. Las plaquetas estaban bajísimas, siguieron bajando, pese a que le hicieron transfusiones de plaquetas. Los leucocitos, hay ya un proceso inflamatorio importante con leucocitosis de la médula ósea, está empezando a responder. Se mantiene, estaba normal, en este caso la tipo parcial de tromboplastina tisular, lo mismo, o un poquito ha elevado el timprotrombina a través del INR. Enseguida el fibrinógeno está igualmente, estaba bajo, ¿no es cierto? O sea, igual se mantenía, dice, coagulación intravascular diseminada con coagulopatía de consumo. Las enzimas hepáticas también se mantenían elevadas.
también la gamma-glutamitranseptidasa obstructiva, digamos, cierta obstrucción, edema, tiene que ver dentro en el hígado. La lactodeshidrogenasa igual se mantenían alta por la destrucción de las células, alta también la proteína C reactiva, y finalmente tenía un lactato elevado, o sea, el paciente estaba con acidosis metabólica por efecto de esta coagulación intravascular diseminada, este cuadro sistémico en el día 11. Aquí pusieron que muestra acidosis metabólica. Como el dolor abdominal empezó a empeorar, se repitió el escáner, y el escáner que se repitió mostró progresión hacia la vena porta, la trombosis por progresión de la trombosis, perdón, de la vena portal, que incluía la vena esplénica, ¿no es cierto? Y la mesentérica superior. A ver si y la mesentérica superior. Además, habían trombos, acá está, ¿no es cierto? Mesentérica superior ahí, ¿cierto? Acá se ve ahí defecto de llenamiento. Acá está la esplénica que está obstruida, la esplénica totalmente obstruida, y además se encontró en la aorta a nivel arterial, o sea, hay trombosis arterial y venosa. Y venosa, aquí hay un trombo en la arteria aórtica infrarrenal, en la aorta abdominal. El tratamiento que se le dio, bueno, el paciente que se transfirió en ese momento a la unidad de cuidado intensivo, se le administró heparina no fraccionada, o sea, heparina total, 500 unidades por hora, pero se suspendió rápidamente porque, por la hemorragia, porque apareció taquicardia, y se logró determinar, digamos, sospechar, obviamente, que había una hemorragia gastrointestinal producto del consumo más la heparina que se está usando por la anticoagulación. Y que es lo que se repitió de nuevo el escáner de abdomen, y mostró que había hemorragia gastrointestinal difusa, perfusión reducida de la pared intestinal y del páncreas por la trombosis, con trombosis venosa y ascitis. Aquí se ve esto que se llama el signo de doble halo, de doble halo, que en el fondo significa que hay edema de la mucosa porque está isquémica, está edematosa, porque está fallando la extracción de sangre por el sistema venoso. Está obstruido el sistema venoso, está llegando por sangre arterial y no logra salir, edema, y produce este signo. ¿Qué tratamiento se le hizo? Se le dieron transfusiones plaquetarias y de eritrocitos, de glóbulos rojos. Se le dio también complejo protrombina con el objeto de dar factores de coagulación y parar la hemorragia que estaba ocurriendo. Se le dio vitamina K2, 7, 9, que contienen este complejo, y se dio factor recombinante, factor 7. O sea, se le dio factores de coagulación. Sin embargo, el día 11 la paciente fallece. O sea, pese a todo esto, la paciente falleció. Y recordemos que yo le puse aquí en buenas condiciones el día anterior. Cuando se trasladaba al hospital terciario, la paciente se veía bien. Se fue agravando durante el día y falleció al día siguiente. Duró un día, digamos, en la UCI. Se le hizo una necropsia, o sea, fue autorizada por suerte, y lo que encontraron reveló trombosis del seno venoso cerebral, ¿no es cierto? Ahora, aquí tiene un esquema del seno venoso superior sagital, y esto es lo que se ve en la resonancia magnética. Aquí está el seno venoso, ¿no es cierto? Este que está acá, que son estos senos venosos donde recogen toda la sangre venosa del cerebro, la van juntando, y por la yugular interna se descarga hacia el corazón. Entonces, aquí se ven cómo está el coágulo, defecto de llenamiento, aquí está completamente obstruido. Entonces, esto es lo que se ve en una resonancia magnética de la trombosis venosa. Entonces, terminando con el caso índice, que fue el primer caso, se llega a la conclusión de que la paciente tuvo una trombosis masiva, tanto venosa como arterial, secundaria a la vacunación AstraZeneca, de AstraZeneca, ¿no es cierto?, inducida por una hiperreactividad del sistema inmune. Y los autores proponen, esto sale al final, pero lo puse aquí yo, proponen llamar este nuevo cuadro clínico trombocitomenia trombótica inmune inducida por vacuna. Se propone ese nombre al cuadro clínico. Bueno, pero de ahí aparecieron varios otros casos que se fueron y se comenzaron a estudiar con más detalle. En marzo, este otro caso fue a principios de febrero, a mediados de marzo, ¿no es cierto?, 10 pacientes más
que se pudo obtener los datos y todo, con complicaciones trombóticas que se presentaron con complicaciones trombóticas que empezaban entre los 5 y 16 días después de recibido la primera dosis de AstraZeneca. Después de la primera dosis a los 5, entre 5, digamos entre una semana, 2 semanas, se presentaba la sintomatología trombótica. La edad media de todos estos pacientes, estos 10 pacientes, era 36 años, entre 22 y 49 años la edad. Predominada en mujeres, 9 de los 11, porque aquí está incluido el paciente anterior que falleció, 9 pacientes eran mujeres de 11. Ninguno de los pacientes habían recibido heparina antes de que comience la sintomatología de presentar la trombosis. Sin embargo, un paciente tenía como enfermedad preexistente la enfermedad de von Willebrand 1, ¿no es cierto? Una trombofilia, un anticuerpo anticardiolipina y el factor Leiden quinto. Solo aquí para revisar brevemente, la enfermedad de von Willebrand 1 es la más común de todas, ¿no es cierto? Y significa ausencia o baja concentración de factor de von Willebrand, a diferencia de la von Willebrand tipo 2, en que puede haber una concentración normal del factor de von Willebrand circulante, y este factor de von Willebrand, pero desde el punto de vista molecular, está alterada la proteína por mutaciones, obviamente, o por mutaciones, porque está stop, puede haber un stop, depende. Por mutaciones, entonces, puede estar en concentración normal, pero la proteína alterada y no cumple sus funciones. O sea, hay un defecto de la coagulación primaria que tenía esta paciente. Y los anticuerpos anticardiolipina son los que nos evalúan la presencia de trombofilia, ¿no es cierto? La cardiolipina es una proteína que se encuentra, un lípido fundamentalmente que se encuentra en la mitocondria y que sobre esta cardiolipina se encuentran fijadas encima de la cadena respiratoria. Y los anticuerpos anticardiolipina inducen un síndrome de hipercoagulabilidad. Y el factor quinto de Leiden, que también tenía todo esto la paciente, que es común encontrar varias alteraciones a veces en un paciente con coágulo, con defecto del sistema anticoagulante. Tenía resistencia del factor quinto a la degradación. Es una mutación que puede ser hereditaria adquirida y esa mutación impide que la proteína C lo degrade y por lo tanto tiende a producir un estado de hipercoagulabilidad. ¿Qué eventos trombóticos tenían estas pacientes, estos 10 pacientes más? 9 pacientes trombosis de los senos venosos cerebrales, 3 pacientes con trombosis esplácnico del abdomen, 3 pacientes con embolía pulmonar y 4 pacientes con otro tipo de trombo en otras partes. 5 de los 10 pacientes tenían más de un evento trombótico. O sea, en el fondo no es que o tenían en una parte o tenían en varias, pero la mitad tenía en varias partes. Ahora, la siguiente, nos muestra todos los pacientes aquí, el resumen de todos los pacientes, en que podemos ver las plaquetas, en todo estaba disminuido. Todo salvo en el último que no estaba disponible, pero está en todo, o sea, una característica de la trombosis y la trombocitopenia por consumo. Trombocitopenia por consumo. Trombosis venosa, prácticamente casi todos los pacientes tuvieron trombosis venosa, excepto el segundo. Todos con trombosis venosa de los senos venosos cerebrales, trombosis venosas cerebrales. En el territorio esplácnico del abdomen, prácticamente tenían poco. Predominaba la complicación a nivel cerebral. Embolía pulmonar, o trombosis a nivel pulmonar, también había, no en todo. Otro tipo, la aorta ilíaca, por ejemplo, otra trombosis en la aorta ilíaca que tenía la paciente que falleció, que es la número 1 aquí, que es el caso de... Y otros pacientes encontraron coágulos intraventricular derecho, dentro del ventrículo derecho, y en la vena iliofemoral. En otros se encontró a nivel de microcirculación, o sea, a nivel de capilares, diseminado tanto en cerebro, pulmones, riñones, eventos trombóticos. Y trombosis múltiples órganos y también hemorragias cerebrales del número 11 en hemorragia cerebral. El comienzo de los síntomas a los 5 días, como máximo 16 días, o sea, entre 5 y 16 días está más o menos que aparece este cuadro clínico después de la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Aquí sale el INR, o sea, que en el fondo el tipo de protrombina, que se encuentra, ahí está el valor normal, menos de 1,3. Prácticamente todos están, podríamos decir, en general estaban prolongados, bien que estaban normales. Consumo de factor de coagulación del tipo parcial de tromboplastina tisular, 25 a
35 los valores normal. Segundo, prácticamente podríamos decir que también que en casi todos se encontraba igual alterado el dímero D, que indica degradación de fibrina y por lo tanto degradación de coágulos intravasculares. Estaba menos de 0,5 y estaban todos prácticamente todos elevados. O sea, uno encuentra trombosis, trombocitopenia, dímero D elevado. Bueno, y los otros factores, los otros exámenes de coagulación alterados. Después se le hizo el fibrinógeno, está bajo. Este estaba alto, ¿cierto? Pero en general podríamos decir que los factores de coagulación, este estaba en algunos pacientes bajos y en otros elevados, porque hay que tomar en cuenta que el fibrinógeno en sí es una proteína de fase aguda, se eleva la producción hepática cuando se requiere hay mayor necesidad, como en proteína de fase aguda. Se le hizo un examen del factor anticuerpos contra el factor platelet factor 4, el factor plaquetario 4, ¿no es cierto? Se le hizo los test de ELISA, ¿no? Midiendo la densidad óptica, que el valor normal es menos de 0,5 unidades, y nosotros vemos que en todo, prácticamente en todo, ahí no están disponibles los resultados, se encuentra elevado, o sea, habían anticuerpos contra factor platelet, factor 4, de plaquetario. Los exámenes que se le hicieron con heparina, y esto directamente desde el suero de paciente. En el suero se tomó suero de paciente y se vio si había factor antiplaquetario 4 y salieron positivos prácticamente todos, excepto estos dos que no se dispuso del suero. Estaban positivos en todo, o sea, habían anticuerpos antifactor plaquetario 4. Este paciente recibió tratamiento con heparina, bajo peso molecular heparina, no se sabe qué tratamiento recibió, recibió también heparina, y los otros no recibieron. Otras medicaciones o medicamentos usados, ¿qué cosa? El CNN, se me olvidó. Aquí está, este paciente, otras condiciones, otras enfermedades que tenía el paciente, una enfermedad crónica, ¿cierto?, del sistema nervioso central, lo que ya dijimos, el factor de von Willebrand, el factor quinto de Leydin y la anticardiolipina que tenía esta paciente 5, y los otros no tenían ninguna otra patología. El resultado final, fatal, se recuperó, no se sabe, fatal, se recuperó